Es época de Navidad y muchos se preguntan, ¿debo de hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Y aún muchos se entran en argumentos innecesarios que solamente quitan la paz del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser mi posición con respecto de estas épocas como hijo de Dios? Bien, lo primero, recuérdese que nadie tiene una fecha exacta del cuándo nació Jesucristo o en qué lugar exacto nació Jesús. Entonces, siendo así la situación, ¿qué es lo que debemos de hacer? Cuando leemos en Génesis, en el Bereshit, en el evento en el cual Caín mató a Abel, que ese fue el primer asesinato por motivos religiosos, el primer asesinato por motivos de diferencia en el sacrificio, en la alabanza, en la adoración. Y cuando el diálogo que Caín sostiene con el Señor, con el Eterno, el Señor le dice, el pecado está a la puerta, ¿verdad? Pero la expresión que él hace, el Señor, en esa parte de la Escritura, cuando dice que el pecado yace, ¿verdad? Está ahí a la puerta, está echado ahí como una bestia, una oveja en cuatro patas sobre el piso, queriendo decir con esto de que para que una comisión de pecado se efectúe, tiene que haber una acción que viene después de la intención. La intención es todo lo que importa delante del Señor. ¿Con qué intención usted celebra la Navidad? Con la intención de honrar y en grupo, en comunión, en la congregación, celebrar por lo menos una vez al año el nacimiento de aquel ser maravilloso, cual ningún otro existió ni existirá sobre la faz de esta tierra, el Señor Jesucristo. La perfecta presentación de humildad, sinceridad, perfección y piedad. El regalo que nos llegó en esa noche, en esa tarde, yo no sé cuándo María tuvo aquel momento enorme y hermoso de traer al mundo al Salvador en un pesebre. Eso entonces quiere decir que la intención que usted tiene cuando usted celebra la Navidad es lo que importa. ¿Cuál es su intención? Celebrar el nacimiento de Jesús, el unigénito Hijo de Dios, que para mostrarnos perfecta humildad nace en un pesebre. Usted sabe que era un pesebre. Un pesebre era un cajón de madera en donde se ponía el heno, el zacate para que comieran los animales, los bueyes, las ovejas, los burritos, de todo lo que comían allí. ¿Por qué? En el sentido bíblico, las bestias implican y significan todas aquellas personas nacidas fuera de Israel. El ganado, las cabras, las vacas, los toros, todos esos animales, esas bestias, ese ganado, significa todo aquel que nace fuera de Israel, que no lleva sangre genética judía. Las ovejas, el Israel puro, aquel allí en Israel, sin otras religiones. También hay otras ovejas, dijo el Señor, aparte de Israel, que fue llamado en Jesucristo, aquel Israel que se quedó en la ley, practicando el judaísmo ortodoxo. Esas son las otras ovejas. Pero todos los demás alrededor de Israel, ellos son los que son representados en esa hermosa escena de Navidad como el ganado comiendo ahí en el pesebre. Debemos de hacer arbolito, dice, ¿verdad? Deberemos de tener un arbolito. Bueno, esa es cosa suya. Me pregunta si es cristiano o no. La mayoría de cosas y celebraciones que se hacen en la iglesia tienen origen pagano. Aún los cumpleaños, ¿verdad? Los cumpleaños tienen origen pagano.
un pastel en cierto momento representaba la luna y una vela en medio del pastel honraba a la diosa luna. Aún la Iglesia Católica Romana prohibió profundamente que no se celebraran los cumpleaños, sino hasta muy poco, cuando empezaron a celebrarlo. ¿Por qué? Porque era de origen pagano. Hay muchas cosas que siempre le van a dar la pauta para el diálogo o para la argumentación. ¿Qué debo de hacer entonces como hijo de Dios? Es la intención, como en el caso de Caín. Su intención desde el principio no fue digna, no fue piadosa. Abel estaba dedicándose a presentar su sacrificio ante el Señor y Caín estaba viendo qué estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Bueno, en realidad, si usted me pregunta, yo le diría de nuevo, ¿cuál es su intención? ¿Qué quiere usted demostrar? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere presentar? ¿O qué quiere usted fundamentar en celebrar la Navidad? Vamos a poner eso por acá. ¿Qué es lo que usted desea hacer con eso? Si usted solamente desea honrar al Señor Jesucristo y darle al mundo un mensaje del gozo de la salvación en Jesucristo, hágalo. Lo van a criticar otros lo van a alabar, pero en final su única intención es quedar bien con el Señor, con nadie más que con el Señor. Si usted lo hace para honrar al Señor, esto está bien, lo felicito. Si usted coloca un árbol con luces, que aunque sea de origen pagano, no importa, porque usted lo está haciendo para el Señor. Gócese y hágalo por el Señor. Cuando Abraham llegó a la nueva localización donde iba a Mamre, dice que llegó ahí, habían ahí unos árboles que eran principalmente para honrar y para hacer sacrificios paganos. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue a criticarlos, a decir, ustedes son unos paganos, aquí. No, ¿sabe qué hizo Abraham? Ahí donde estaban los sacrificios paganos, ahí levantó un altar al Señor. Esto es hermoso, eso es hermoso. Ahí no le importó que la tradición que había en ese lugar pagana honraba, y había cosas bien feas ahí. Había unas costumbres horribles. Había una tal costumbre que colgaban un perro muerto en un árbol, y luego alrededor una bruja, ¿verdad? Una hechicera bailaba alrededor de él y lo encendían y lo quemaban. Una cosa horrible, ¿verdad? Horrible. Pero ¿qué hizo Abraham cuando llegó a Mamre? Levantó un altar al Señor, a Yahweh Elohim, o Yahvé, como usted quiera decirle, es lo mismo. Hay un diálogo inservible por ahí, que uno dice, no, que se debe decir Yahweh, que se debe decir Yahvé. Déjeme decirle, mi tesis fue traducir del hebreo al inglés los primeros 4 rollos de la Torah. Bereshit, Shemot, Beika y Bamidbar. Yo sé lo que le digo. Las diferentes pronunciaciones del nombre del Señor son porque depende de la rama de pronunciación, sea Ashkenazi o sea Sefardí. Eso es todo, es lo mismo. Porque en Ashkenazi el Vav se pronuncia como W para nosotros y en el Sefardí se pronuncia como V de Víctor, de Victoria. Es lo mismo. Diálogos innecesarios. Si usted quiere celebrar la Navidad con su familia, hacer tamales en mi país, la tradición es hacer tamalitos, ¿verdad? Tamalitos de cerdo, tamalitos de eso no le gustaría a un judío, tamalitos de cerdo, tamalitos de pollo, de gallina, una cosa deliciosa. Y luego una cena con chocolatito caliente y unos tamales hechos en casa. Eso lo vamos a hacer aquí en casa de la hermana de mi esposa. Es una bendición que nos ha invitado para cenar aquí con ellos.
Vamos a ir a algún servicio por ahí, vamos a regresar y vamos a comer juntos la cena de Navidad. Pero ¿cuál es nuestra intención? Honrar al Señor Jesús, honrar a Jesucristo, aquel regalo que nunca antes se vio, cuando el Padre de las luces, el Señor nuestro Dios, entregó a su único hijo. ¿Cuánto vale para usted su hijo mayor, su unigénito, su primogénito? Él lo entregó sin ninguna restricción, para que a través de su sacrificio vicario pudiésemos usted y yo alcanzar la salvación. Por eso celebramos, y esa es nuestra intención en la Navidad. Si quiere usted criticarme porque yo celebro la Navidad, o porque vengo a comer la cena de la Navidad, o porque voy al servicio de Navidad, está bien, usted está en su libertad de decir lo que quiera. A mí no me afecta en nada, ¿verdad? No me afecta en nada. Pero si usted es como yo, que entendemos que lo importante de estas celebraciones es la intención, celebre el nacimiento de Jesucristo. ¿Qué importa si no fue mi suegra? Mi suegra en paz descanse, y una frase que yo recuerdo siempre y me da mucha nostalgia, ¿verdad? Ella decía cuando llegábamos a un argumento, ella decía, ¿qué importa? Decía, ¿qué importa? Y así digo yo, ¿qué importa? ¿Verdad? ¿Qué importa que alguien me critique porque yo celebro la Navidad? ¿Por qué? ¿Qué importa? Si mi intención en mi corazón es levantar un altar de gozo, de gratitud hacia el Dios de los cielos, que un día me regaló a su Hijo y su vida en sacrificio vicario para que yo pudiera ser libre del pecado y conocer la gloria eterna, la vida eterna. Si usted lo celebra, felicidades. Si usted no lo celebra, no importa. De todas maneras, ¿qué importa? ¿Verdad? Usted celebra otro día y dé agradecido con el Señor. Dele gratitud cada día. Reúnese con su familia, con sus niños y dígale gracias, Señor, porque me das mi comida, el pan de cada día. Porque estamos sanos. Y si hay un enfermo, que el Señor lo sane. En este momento, una palabra de sanidad para su cuerpo. Es un placer, una bendición estar con ustedes de nuevo y enviarles el más grande de mis abrazos, junto con mi esposa Verónica, y en esta oportunidad aquí con Rafael, Mary y sus hijos, les enviamos un gran abrazo. Muchas bendiciones. Gócese en la Navidad. Que el Señor esté con usted y que lo mejor del tesoro del cielo sea derramado sobre su hogar, su familia, su vida, su trabajo, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.